Tópico 1. El Dios que la Iglesia escondió. Spinoza y la verdad prohibida. Durante siglos nos han hablado de un Dios que lo ve todo, que lo juzga todo y que espera obediencia absoluta. Pero, ¿y si ese Dios no fuera más que una construcción diseñada para controlar? La idea de un ser celestial que se ofende con tus pensamientos y castiga tus deseos. No suena a amor, suena a manipulación. Baruch Spinoza se atrevió a cuestionar eso, y por hacerlo fue exiliado por quienes decían representar a ese mismo Dios. Spinoza proponía algo radical, que Dios no está fuera, sino dentro, que no es un hombre en el cielo, sino la energía que mueve el universo. ¿Te imaginas qué pasaría si dejáramos de temer a un castigo eterno y empezáramos a ver lo divino en cada momento presente? El problema no es Dios, es la imagen distorsionada que se nos vendió. Y como todo lo que se vende, sirvió a intereses muy específicos. La Iglesia, como institución, necesitaba ese Dios autoritario, porque un Dios que castiga es muy útil para crear culpa, y la culpa es la mejor herramienta para someter. Piensa en esto. Si desde pequeño te dicen que estás roto, que naciste en pecado, ¿cómo no vas a vivir pidiendo permiso para existir? Es como si te vendieran una enfermedad para luego ofrecerte la cura en forma de dogmas. Y lo peor, si dudas, eres el problema. Pero lo que Spinoza enseñó no era una herejía, era una invitación a pensar por ti mismo, a mirar hacia adentro y descubrir que no necesitas mediadores para conectar con lo sagrado. Su filosofía era peligrosa porque liberaba, y en un mundo donde la libertad real es subversiva, él se convirtió en una amenaza, pero su mensaje no murió. De hecho, puede que justo ahora estés listo para escucharlo. Tópico 2. Spinoza, el hereje de la verdad. La historia lo recuerda como un hereje, pero Spinoza fue, en realidad, un visionario adelantado a su tiempo. En una época en la que pensar diferente podía costarte la vida, él se atrevió a decir lo impensable, que Dios no es un ente separado del mundo, sino el propio mundo en movimiento. Imagínalo, un joven judío en el siglo XVII diciendo que la divinidad no está en los templos, sino en los árboles, en los mares, en ti. Fue excomulgado por pensar, puedes creerlo. Pero lo más interesante es que nunca buscó seguidores, ni quiso fundar una nueva religión. No quería reemplazar una estructura con otra. Quería que las personas despertaran, que dejaran de mirar al cielo para encontrar sentido y empezaran a mirar hacia adentro. Para Spinoza, el alma no necesitaba salvación porque nunca estuvo perdida, solo confundida. Es como vivir en una casa hermosa y pasar toda la vida buscando un hogar fuera de ella. Y cuando lees sus textos, aunque difíciles a veces, notas algo poderoso. No habla como un predicador, sino como un amigo que quiere que pienses por ti. No usa amenazas, ni promesas de premios celestiales. Solo te plantea preguntas. ¿Qué pasaría si Dios no castigara? ¿Y si tus emociones no fueran pecados, sino señales? ¿Y si el universo no está en tu contra, sino tratando de recordarte quién eres? Esa fue la verdadera revolución de Spinoza. No intentó matar a Dios, como muchos creyeron. Intentó devolverlo a donde siempre estuvo, en la experiencia directa, en la conexión con la naturaleza, en el conocimiento profundo de uno mismo. Y esa revolución silenciosa sigue viva en cada persona que hoy empieza a dudar de lo que le enseñaron desde niño. Tópico 3. El Dios sin castigo. La imagen de un Dios que castiga ha sido, durante siglos, el pilar de muchas religiones. Desde pequeños nos enseñaron que si hacíamos algo malo, un ojo invisible nos observaba desde el cielo, tomando nota para luego juzgarnos. Pero ¿y si todo eso fuera una construcción humana? Spinoza lo dijo con claridad. Un Dios que castiga no es un Dios perfecto,
sino un reflejo de nuestras propias inseguridades y miedos. Para él, Dios no tiene emociones humanas. No se ofende, no se enfurece, no castiga ni premia. Simplemente es la totalidad de todo lo que existe. Es como el sol, brilla para todos, incluso para quienes no creen en él. Este concepto transforma completamente nuestra forma de vivir. Ya no tienes que vivir con miedo de fallar ante un ser invisible. Puedes simplemente ser, aprender y evolucionar sin sentir culpa constante. Y aquí viene algo muy potente. Si el pecado es simplemente ignorancia, entonces el castigo no es divino, sino social. La verdadera condena es vivir desconectado de tu esencia, sin entender que ya eres parte de ese todo. No necesitas redención, necesitas conciencia. Es como tener un tesoro en el bolsillo sin saberlo. Sigues pidiendo limosna espiritual mientras llevas la riqueza contigo. Este pensamiento de Spinoza no solo libera, también incomoda, porque si no hay castigo, ¿qué pasa con el sistema construido para venderte el perdón? ¿Qué ocurre con las jerarquías religiosas que administran la culpa como si fuera propiedad privada? No es de extrañar que quisieran silenciarlo, pero esa semilla, esa idea, sigue germinando en quienes ya no temen buscar su propia verdad. Ópico 4. Miedo, la herramienta del control. El miedo ha sido la moneda más valiosa del poder religioso. Durante siglos se nos inculcó que dudar es peligroso, que cuestionar es pecado, que buscar respuestas fuera de los dogmas es rebelión. Pero Spinoza rompió esa cadena mental. Él entendió que el miedo no viene de Dios, sino del sistema que se beneficia de nuestra sumisión. El miedo es rentable. Imagínate crecer creyendo que cualquier deseo, cualquier pensamiento fuera de lo correcto podría condenarte eternamente. Es como vivir con un policía espiritual en la cabeza, multándote por existir. Esa programación no solo limita tu potencial, también destruye tu capacidad de sentirte pleno. Spinoza proponía lo contrario, que conocerte a ti mismo es la mayor forma de reverencia a lo divino. El miedo no es una señal de espiritualidad, es un mecanismo de control. Cuando lo entiendes, ya no necesitas mediadores entre tú y Dios. Empiezas a ver que el juicio eterno es más bien un invento conveniente, una amenaza con fines de obediencia. Y al liberarte de ese miedo, sientes algo que hace mucho no sentías: paz interior. Como cuando dejas de correr de un monstruo que solo existía en tu mente. Y es justo ahí donde el despertar comienza, cuando ya no actúas por miedo al castigo, sino por amor a la verdad. Cuando tu espiritualidad deja de ser una obligación y se convierte en un descubrimiento. Y es entonces cuando empiezas a ver conexiones que antes te parecían imposibles. Tópico 5. La conexión total. Spinoza afirmaba algo que aún hoy sigue estremeciendo a quienes lo escuchan por primera vez. Mente, cuerpo y universo son una misma cosa. No lo decía como una metáfora bonita, sino como una verdad estructural del ser. ¿Te das cuenta lo que eso implica? Que cada pensamiento, cada emoción, cada acción reverbera en todo lo que existe. Nada está separado. Todo vibra en una red de sentido que nos une de manera invisible. Cuando respiras profundamente y sientes calma, no es solo química, es una sinfonía entre tus células y el cosmos. Y si eso es real, y lo es, entonces cuidar de ti también es cuidar del todo. Spinoza creía que al vivir en coherencia con nuestra verdadera naturaleza, estamos honrando al mismísimo Dios. Por eso, comer bien, meditar, dormir con paz o practicar gratitud no son banalidades espirituales, son actos divinos. En un mundo donde nos enseñaron que lo sagrado está allá lejos, en el cielo, Spinoza nos trajo de vuelta a la tierra. Dijo: mira un árbol, toca el agua, escucha tu corazón, ahí está Dios.
en lo simple, en lo cotidiano, en lo que habita dentro de ti. Y cuando vives desde esa conexión, todo empieza a cambiar. Las decisiones ya no se toman desde la culpa, sino desde la conciencia. Y si todo está conectado, si realmente formamos parte de un solo cuerpo cósmico, ¿qué sentido tiene seguir buscando aprobación afuera? Tal vez la próxima revelación no venga de un libro sagrado, sino de una experiencia real, profundamente humana, que te recuerde quién eres sin necesidad de palabras. Tema 6. La verdad secuestrada. Durante siglos, la espiritualidad fue secuestrada por instituciones que vistieron la fe con el peso del dogma. Lo que nació como una búsqueda interior se convirtió en un manual de prohibiciones. Spinoza no fue el único que lo vio, pero sí uno de los pocos que lo gritó sabiendo el precio, y lo pagó caro, porque decir que Dios no está encerrado en un templo era como atacar el mismo fundamento de la autoridad religiosa. Nos enseñaron a desconfiar de nuestros deseos, como si cada impulso natural fuera pecado. La espiritualidad se volvió una carrera contra uno mismo, donde cuanto más nos negábamos, más santos parecíamos. Spinoza cambió las reglas. Dijo que entender la naturaleza humana es acercarse a Dios, no alejarse, que cada emoción, incluso la ira o el placer, puede ser una puerta a lo sagrado. La gran transformación sucede cuando entendemos que la culpa fue usada como cadena, el miedo como mordaza. No se trata de atacar a una religión específica, sino de ver cómo el sistema fue construido para generar obediencia, no iluminación. Y muchos aún viven dentro de esa prisión, creyendo que rebelarse es perder la fe, cuando en realidad podría ser el inicio de la verdadera conexión. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya lo sabe. Ya intuye que no es pecado pensar, que no es blasfemia cuestionar. Y tal vez, al recordar esto, empieza a nacer una nueva pregunta. Si todo eso era mentira, entonces ¿dónde está la verdad? Tema 7. La verdad dentro de ti. ¿Qué pasa cuando dejamos de buscar a Dios afuera y empezamos a reconocerlo dentro? Spinoza respondió con sencillez y profundidad. Dios no está allá arriba, está aquí, ahora, en cada célula, en cada respiración. La naturaleza no es obra de Dios, la naturaleza es Dios. Y si tú formas parte de ella, entonces también llevas esa chispa sagrada. Es un cambio radical, de adorar a integrar. Esto no es poesía espiritual, es un llamado a la responsabilidad. Si todo está conectado, cada acto tuyo tiene consecuencias. Tu rabia vibra en el mundo, tu generosidad también. El cielo y el infierno dejan de ser destinos y se convierten en estados internos que construyes con cada elección. Y con esta nueva mirada, orar no es pedir, es percibir. Meditar no es huir del mundo, es abrazarlo sin filtro. Muchos piensan que este pensamiento es peligroso, que nos aleja de la moral, pero sucede lo contrario. Nos obliga a ser más éticos, porque elimina la excusa del Dios perdona. Aquí no hay confesión que borre un error. Hay conciencia que te transforma para no repetirlo. Y esa responsabilidad, aunque pesada, también libera, porque pone el poder de vuelta en tus manos. Ese poder siempre estuvo ahí, esperando ser recordado. Pero recordar es peligroso en un mundo que prefiere seguidores a seres conscientes. Por eso, la pregunta que toca hacer ahora es, si soy parte de Dios, ¿qué estoy haciendo con ese poder? Tema 8. La verdad prohibida. La verdad tiene un sabor amargo cuando has pasado la vida alimentándote de dogmas endulzados. Spinoza nunca estuvo en contra de Dios. Estaba en contra del uso que hicieron de él. Lo que él llamaba verdad prohibida no era una blasfemia, era una cura. Pero curar duele, especialmente cuando destruye muletas que usamos por generaciones. Por eso lo silenciaron, por eso lo temieron.
La Iglesia, a lo largo de la historia, no persiguió pensadores por odio, lo hizo por miedo. Miedo a perder el control que sostiene tronos, fortunas e instituciones enteras. Porque una persona que descubre que Dios está en ella no se arrodilla tan fácil, no compra indulgencias, no obedece por miedo, se vuelve libre, y la libertad asusta a los sistemas que solo funcionan con cabezas agachadas. Pero, ¿qué es esa verdad prohibida, al fin y al cabo? Es la noción de que todo es uno, de que Dios no está separado del mundo, de que el mal no viene de un demonio, sino de la ignorancia humana. Es la idea de que no necesitas ser salvado, necesitas recordar. Eso anula la lógica de la salvación como producto. Y si no hay producto, tampoco hay mercado. Esa es la verdad que debes guardar como un fuego sagrado dentro de ti, porque te devuelve la autonomía espiritual y al mismo tiempo te llama a una nueva responsabilidad: vivir con presencia, con verdad y con compasión. Pero este viaje aún no ha terminado, porque la gran pregunta sigue en el aire. Si la verdad está dentro, ¿qué te impide acceder a ella? Tema 9. El despertar de la conciencia. Despertar no es una luz que se enciende de golpe, es una llama que arde poco a poco, por dentro. Y esa llama empieza cuando te atreves a preguntar lo que te enseñaron a aceptar en silencio. Spinoza no escribía para convencer, escribía para recordar, para encender en cada lector una chispa olvidada, esa sensación de que ya sabíamos, pero habíamos olvidado. Despertar es darte cuenta de que no eres un pecador intentando agradar a un Dios lejano, sino una extensión de la divinidad misma. Es cuando dejas de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Es como salir de un teatro donde eras solo espectador y, de repente, subir al escenario de tu propia existencia. Y eso, amigo mío, lo cambia todo, porque te vuelves autor de tu historia. Pero no te engañes, despertar también duele, porque ver la verdad requiere coraje para soltar todo lo que te encadenaba, incluso creencias que un día te dieron seguridad. Empiezas a ver la manipulación detrás de la culpa, del miedo, de las promesas de salvación que nunca llegan. Y en ese punto, muchas personas se rinden, vuelven a la cueva porque la luz asusta. Sin embargo, quien sigue adelante encuentra algo que ninguna religión puede ofrecer: paz interior sin trueque, amor sin amenaza, sentido sin sumisión. Que la separación fue inventada por quienes necesitaban control, no conexión, porque cuando entendemos que somos parte de la misma sustancia, el miedo pierde su poder. Esa unidad no es una idea bonita, es una realidad que puede sentirse. Cuando contemplas el cielo, el mar, un árbol en silencio, hay una paz que no depende de dogmas. Es el mismo silencio que habita dentro de ti. Y en ese momento, entiendes que no necesitas ser salvado, porque nunca estuviste perdido. Y tal vez, lo más liberador de todo, la certeza de que tu existencia tiene valor. No por merecimiento, sino por naturaleza. Pero aún falta una pieza clave en este rompecabezas, algo que la mayoría jamás se atrevió a mirar. Tema 10. La unidad que libera. Durante siglos nos dijeron que estamos separados de Dios, que hay un abismo entre lo humano y lo divino. Pero Spinoza nos invita a mirar ese abismo y darnos cuenta de que nunca existió. Solo estabas distraído. La unidad también cambia cómo nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Cuando reconoces lo divino en ti mismo, comienzas a reconocerlo en los demás también. Y entonces ya no tiene sentido juzgar, excluir o condenar. La compasión se vuelve natural y no una obligación religiosa. Porque si somos uno, lo que hago al otro, me lo hago a mí mismo. Este es el punto más peligroso para los sistemas de poder. Un ser humano consciente de su unidad con el todo es incontrolable.
No se somete por culpa, no obedece por miedo, no busca recompensas en otra vida. Vive con presencia, con propósito, con paz, pero esta verdad aún es escondida para muchos. Y ahí es donde llegamos a la etapa más transformadora de esta jornada. Tema 11. La espiritualidad sin dueños. La espiritualidad verdadera no pertenece a ningún templo, escritura o sacerdote. Nace de la experiencia íntima con el misterio de la vida. Spinoza lo entendía. Para él, no había necesidad de intermediarios entre el ser humano y lo divino, porque lo divino ya está en todo, en tu pensamiento, en tu respiración, en el acto simple de existir. Las religiones institucionalizadas crearon reglas, rituales y doctrinas como forma de administrar lo sagrado. Pero lo sagrado no puede ser embotellado. Cuando ponen una cerca alrededor de la espiritualidad, se vuelve propiedad, y quien controla la propiedad, controla al pueblo. Spinoza se atrevió a romper con eso. Dijo que la verdadera religión es vivir con entendimiento, amor y razón. Esta espiritualidad sin dueños no te obliga a vestir ropa específica, ni a recitar palabras vacías. Te llama al autoconocimiento y más aún, te desafía a vivir con integridad, no por miedo al castigo, sino por conexión con tu propia esencia. Te invita a mirar hacia adentro y preguntarte, ¿qué me aleja de mí mismo? Muchos aún temen abandonar al viejo Dios de barbas y castigos. Es comprensible, cambiar de mirada asusta, pero cuando entiendes que Dios no necesita defensores, porque no está amenazado por tus preguntas, todo cambia. La espiritualidad se vuelve ligera, viva, cotidiana, y es justamente esa libertad la que prepara el terreno para una nueva mirada sobre el sufrimiento humano. Tema 12. El pecado y la culpa como mecanismos de control. Desde muy temprano, la humanidad fue condicionada a ver el pecado como una mancha, una deuda, algo que necesita ser pagado o perdonado. Spinoza rompe con esa lógica. Para él, la culpa no viene de Dios, sino del desconocimiento. Cuando no comprendes tu naturaleza, vives en conflicto con ella, y eso se transforma en culpa. Imagina una sociedad donde cada acción está vigilada, donde se te dice constantemente que no eres suficiente, que estás sucio, que necesitas redención. Esa sociedad no educa, domestica, y la culpa se vuelve un collar invisible que te impide levantar la cabeza. Spinoza veía eso como una forma de opresión espiritual. En lugar de castigar el error, propone comprenderlo. ¿Por qué actuaste así? ¿Qué necesidad intentabas cubrir? ¿Qué parte de ti no fue escuchada? Ahí está el verdadero arrepentimiento, no en el castigo, sino en el entendimiento. Y a partir de ahí, la transformación. ¿Y si la culpa fuera solo una señal de que hay algo dentro de ti pidiendo ser visto con compasión? Tema 13. Las religiones como estructuras de poder. Spinoza no odiaba la religión. Lo que cuestionaba era su uso como herramienta de control. Cuando una institución reclama hablar en nombre de Dios y exige obediencia ciega, está más interesada en poder que en verdad. Por eso fue perseguido, porque su visión de Dios liberaba, no esclavizaba. Muchos sistemas religiosos enseñan que solo a través de ellos puedes alcanzar la salvación, que necesitas un mediador, un templo, un ritual. Pero Spinoza decía, no, la divinidad está en ti. No necesitas intermediarios, solo necesitas despertar. Y eso es una amenaza para cualquier poder establecido. Cuando una persona piensa por sí misma, ya no es tan fácil de manipular. Cuando cuestiona, cuando busca, cuando siente a Dios en la brisa, deja de ser útil al sistema. Se vuelve libre, y la libertad, aunque bella, es peligrosa para quienes lucran con el miedo. Tal vez por eso la figura de Spinoza fue tan temida, porque no proponía una nueva religión,
sino el fin de todas las prisiones mentales. Tema 14. El miedo como herramienta de manipulación. Durante siglos, el miedo fue el idioma de muchas religiones. Miedo al infierno, miedo a Dios, miedo al castigo eterno. Pero Spinoza enseñaba que el verdadero Dios no castiga, simplemente es. No necesita asustar para ser respetado. El miedo, decía, es la ausencia de comprensión. Y donde hay miedo, hay control. Porque una persona asustada busca salvadores, y quien ofrece seguridad, gana poder. Spinoza nos invita a ver más allá del miedo, a observarlo, entenderlo, disolverlo con luz, porque solo una mente en paz puede acceder a la verdad. Piensa cuántas decisiones en tu vida fueron tomadas por miedo, cuántas veces callaste, cuántas veces obedeciste, no porque creías, sino porque temías. Ese no es el camino de la verdad, es el camino del condicionamiento. ¿Y si la espiritualidad auténtica comenzara cuando dejamos de tener miedo, incluso de equivocarnos? Tema 15. La espiritualidad sin dogmas. Spinoza proponía una espiritualidad viva, sin fórmulas ni doctrinas rígidas. Para él, cada persona tenía el derecho y el deber de buscar su conexión con lo divino a su manera. No hay una sola verdad, sino muchas puertas hacia la misma luz. Y eso requiere valentía. Porque es más cómodo seguir reglas que descubrir tu propio camino, pero la comodidad no transforma. El alma crece en el riesgo, en la duda, en la exploración. Por eso su filosofía es tan poderosa, porque no te da respuestas, te da preguntas. Spinoza decía que entender a Dios es vivir de acuerdo con la razón, la ética, el amor, y eso no se enseña en un libro. Se experimenta, se cae, se levanta, se duda, y en ese proceso se revela algo profundamente personal y sagrado. ¿No será hora de dejar de buscar afuera y empezar a escuchar adentro? Tema 16. El despertar de la conciencia. Cuando una persona despierta, algo irreversible ocurre. Ya no puede volver a dormirse del todo. Empieza a cuestionar, a observar, a elegir. La vida deja de ser una repetición inconsciente y se convierte en una danza consciente. Spinoza fue uno de esos despertadores de almas. Él no buscaba seguidores, buscaba que cada uno fuera su propio maestro, y eso es más desafiante que simplemente obedecer, porque la libertad trae responsabilidad. Ya no puedes culpar al sistema, a la religión, a tus padres. Ahora tú eliges, tú creas. Despertar es ver el mundo con nuevos ojos, ver el dolor, la belleza, la contradicción, y aún así amar, agradecer, crear, conectar. Spinoza entendía eso. Por eso hablaba de la alegría de comprender, una sensación que expande el alma. ¿Y si cada día fuera una oportunidad para despertar un poco más? Tema 17. La verdad como camino, no como destino. La verdad no es una meta que se alcanza y ya. Es un camino, un proceso. Spinoza lo sabía. Por eso no escribió dogmas, escribió reflexiones. No pretendía tener la última palabra, sino abrir el diálogo. Y eso sigue inspirando hasta hoy. Buscar la verdad es aceptar que tal vez nunca la tengamos por completo. Pero eso no nos impide caminar. Al contrario, nos impulsa. Porque cada paso, cada duda, cada pregunta, ya es parte de la verdad, ya es sagrado. En un mundo saturado de respuestas fáciles, atreverse a preguntar profundamente es un acto de valentía y de amor. Amor por la vida, por el conocimiento, por el misterio que nos envuelve. ¿Y si el verdadero sentido no fuera llegar, sino caminar con conciencia? ¿Y ahora qué harás con esta verdad? Porque ya no puedes decir que no la conoces. El conocimiento, una vez que entra, no se puede desver. Te transforma, te despierta. Y a veces duele, pero también libera.
Piensa en cuántas decisiones tomaste por miedo. Cuántas veces negaste lo que sentías, lo que eras, solo para no decepcionar a un Dios que, en realidad, nunca te condenó. ¿Cuántos sueños enterraste por culpa? ¿Cuántas veces te alejaste de ti mismo solo por obedecer una mentira disfrazada de fe? Ya es hora de volver a ti, de reconectar con lo que siempre estuvo dentro. Dios no está allá arriba, vigilando desde las nubes. Está aquí, en tu respiración, en tus pensamientos, en la risa de un niño, en la fuerza que sientes cuando decides vivir con verdad. Esa es tu chispa divina. No la apagues más. Si este mensaje resonó contigo, si alguna parte de ti sintió un "por fin entiendo", entonces te invito a que te quedes con nosotros. Suscríbete, activa la campanita y sobre todo, comparte esto, porque el mundo no necesita más miedo, necesita más verdad. Y tú formas parte de ese despertar.